El género de la ciencia ficción apocalíptica es uno relativamente moderno. En él se suelen plantear universos y realidades distópicas, mundos fragmentados fruto de la ambición del ser humano, de ese incombustible fervor por evolucionar, avanzar, pero sin tener en cuenta un factor de vital importancia, la sostenibilidad. Y es que en el proceso de creación se emplea una materia prima que lleva consigo una destrucción implícita, aunque muy explícita en ocasiones. Supongo que es algo inherente al ser humano, de ese leitmotiv que invita a vivir tiempos presentes al límite, de obtener siempre el máximo beneficio desde una óptica de egoísmo realmente perniciosa. Sea como fuese, la realidad es que cuesta imaginar un futuro esperanzador, y esa particular visión se explota en el género de Marras. Multitud de actores impregnan cierto halo de pesimismo y frustración en sus respectivas obras. Ciudades exentas de vida, la raza humana subyugada por razas provenientes del exterior, o una imperante desolación fruto de cataclismos son algunos de esos escenarios ficticios. Su denominador común es la falta de ilusión, de esperanza. Hay un esfuerzo por sacar a la luz los errores de la humanidad, de incomodar a través de su mensaje. Sus atmósferas son ásperas, el pesimismo moldea a unos personajes que se mueven por entornos donde la violencia, el ostracismo y el debate moral bailan al unísono. Pero claro, esto no es una ley irrefutable. Las reglas del juego se pueden alterar y así favorecer el surgimiento de excepciones. Y Dr. Stone es precisamente eso, una excepción que desprende un aroma completamente diferente. TMS Entertainment traslada al medio audiovisual la distópica y alocada epopeya que protagoniza un adolescente amante de la ciencia en búsqueda de recrear en tiempo récord el avance científico de una sociedad que ha retrocedido a la edad de piedra. Una propuesta con un cariz notoriamente opuesto a la media del género, porque aquí no hay síntomas de derrotismo, y sí hay mucha esperanza y elevadas cotas de humor, porque si hay que reconstruir la civilización desde cero, que al menos el trayecto sea divertido y de paso incluso educativo. Dr. Stone comienza con una declaración de amor, o más bien un intento fallido. Taiyu, uno de los protagonistas de la obra, está decidido a despojarse de cualquier temor y pronunciar abiertamente sus sentimientos hacia su amiga Yusuriha, bajo la atónita mirada de Senku y otros compañeros de clase. Taiyu y Yusuriha se reúnen bajo la cálida sombra de un gran alcanofero. De repente, un enorme destello de luz recorre la totalidad del globo terráqueo y, en cuestión de meros segundos, convierte en piedra a toda la humanidad. Un extraño fenómeno de petrificación que devuelve al planeta a un estado primigenio. Tras miles y miles de años de letargo, Taiyu despierta enigmáticamente, liberándose de la capa rocosa que le cubría. La soledad y el espíritu indomable de la naturaleza son demasiado tangibles, ofreciendo un enorme páramo devastado como escenario. Sin embargo, el gran árbol continúa en el mismo lugar y, en su tronco, múltiples ramas protegen el cuerpo petrificado de Yusuriha. Además, un mensaje tallado dirigido al joven. El pequeño genio Senku irrumpe en escena. Ha llegado el momento de recrear la civilización desde cero. El material original de Dr. Stone se diferencia del de sus congéneres en cuanto a tono y ritmo, abandonando casi por completo el esquema medio para ganar enteros en ingenio, el arma principal de la serie. La acción que podría esperarse de una obra estándar de la Weekly Shonen Jump se evapora para avanzar otros conceptos,
y hacer de la ciencia no solo la herramienta narrativa para hacer avanzar la trama, sino un utensilio, un medio con cierto cariz educativo que repasa los hitos más importantes de la historia de la humanidad. Y es en esta bifurcación narrativa donde la serie brilla con fuerza propia, donde resulta complicado echar en falta el frenesí de cualquier batalla o el aprendizaje de las artes de la lucha. Aquí el tipo de aprendizaje es distinto y, aunque no es frenética en los términos de la norma del género, sí lo es en su propia esencia, en sus propias reglas. No se trata de un juego de villanos y poderes de continua escala, sino de una amalgama de invenciones a cada cual más disparatada. Los Adán y Eva del Nuevo Mundo no son más que un par de adolescentes que despiertan tras más de 3000 años de aquel enigmático incidente de petrificación. Las causas del mismo aún son una incógnita, así como el hecho de que ellos hayan despertado. Sin embargo, Dr. Stone no busca enfatizar en la búsqueda del porqué, prefiere no buscar culpables y priorizar el presente y la posibilidad de revertir la situación, de encontrar la forma de reconstruir la civilización tal y como la conocemos, desde prácticamente cero. Pero ese desde prácticamente cero ya es mucho más de lo que muchos podrían imaginar al contar con una mente privilegiada como la de Senku. Alguien capaz de saber cuánto tiempo ha permanecido petrificado contando los segundos. Alguien con el intelecto y el ingenio suficiente como para hacer que la consecución de grandes hazañas parezcan una cosa de críos, coser y cantar. Su construcción como protagonista es una rara avis dentro de un género, que tiende a emplear la fuerza brutal y la imprevisibilidad como moneda de cambio, pero a pesar de lo que podría aparentar en un primer vistazo, su intelecto no le vuelve un personaje prepotente. Él es el primero en reconocer y aceptar sus flaquezas, admitir en qué facetas otros son superiores a él, como es el caso de la fuerza física, donde Taiyu y posteriormente Tsukasa emergen como estandarte. Porque como la lógica no entiende de emociones, por mucho que uno quiera despetrificar a la chica que le gusta, si el peligro acecha, se debe actuar con el razonamiento como bandera. Por ello, la dupla protagonista pronto se vuelve un trío al contar con la inclusión de Tsukasa, apodado como el primate más fuerte, quien no solo se postula como el personaje con mayor poder físico, sino como la figura antagónica de la serie. Es aquí donde Dr. Stone abre debate moral y crea el principal foco de conflicto en su trama, porque tener la potestad de fraguar una nueva civilización es un dulce caramelo que en las manos equivocadas puede convertirse en un arma letal. Mientras Serku encuentra en el fenómeno de petrificación una oportunidad para asumir el hercúleo reto de recrear la civilización y salvar a toda la gente posible, Tsukasa atisba la oportunidad de erradicar por completo los errores cometidos en el pasado por la humanidad, de hacer una clara distinción para con la vida humana. Solo los jóvenes y puros de corazón pueden moldear un futuro de paz y prosperidad, lejos de la actuación errática y egoísta de los mayores, aquellos que dejaron como herencia guerras, injusticias o desigualdades. Se trata de un pensamiento claramente radical, pero si extraemos su mensaje fuera de la diegesis de la serie, se puede observar el reflejo del descontento generalizado existente en una generación que se siente engañada, deudora de préstamos jamás contraídos y constantemente juzgada. Es fácil encontrar en este punto algo de ese pesimismo propio de la serie, contradictorio al entusiasmo y la vividez que derrocha la actitud del protagonista. De esta forma, Dr. Stone se abre a una dualidad moral con dos claros ideales, dos claras corrientes contrapuestas. La evolución selectiva de Tsukasa y la que propone Senku, una que no juzga ni pretende discriminar, estableciendo distintos valores para la humanidad.
Es en el comienzo de dicha diversificación, de la toma de caminos separados, de ese improvisado duelo de bandos con promesa de muerte, donde la serie comienza de verdad, donde Dr. Stone abandona unos primeros capítulos cuyo conjunto funciona a modo de prólogo, uno que por cierto deja con muy buen sabor de boca. Y es que existía cierto escepticismo sobre cómo iba a encargarse Shinja y su equipo en la adaptación de la obra original de Riichi Nagaki y Boichi, este se esfuma al ver los primeros compases de esta peculiar distopía. La dirección cumple con nota y solventa cualquier duda potencial referente a la cuestión del ritmo y el tono. Apuesta por no alterar el carisma y la comedia del material original en pos de ofrecer el mayor grado de fidelidad posible. Todo ello acompañado por un apartado visual que destaca especialmente en el tratamiento de los fondos, cortesía del estudio BO, encargados también de la misma faceta en producciones como Firefox o Shingeki no Kyojin, y aunque no luzca tanto como gustaría en términos de animación, peca especialmente de ser un tanto estática. Si consigue un envoltorio lo suficientemente llamativo como para caer a los encantos de su propuesta. TMS Entertainment consigue modelar una adaptación en Dr. Stone que mantiene la esencia de aquello que hace grande a la obra, pero quizás para los seguidores de esta última no suponga una experiencia indispensable. Aun con todo, creo que en un medio u otro, Dr. Stone es una obra a la que como mínimo hay que darle una oportunidad, porque es valiosa en cuanto a originalidad se refiere, pero sobre todo por el mensaje de solidaridad que subyace en su trama. Porque incluso la mente más brillante del mundo palidece y es incompetente si actúa en solitario. Porque incluso para los más nimios detalles necesitamos la ayuda de otros. La gran empresa que supone reconstruir la civilización no puede ser cosa de un único loco, sino de un variado grupo dispuesto a abrazar y apoyar esa locura. Espero que te haya gustado el vídeo, que le des un buen like y comentes qué te ha parecido la serie y el vídeo. Y por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, en Twitch y espero que nos volvamos a ver. Chao.